Llegamos a una controversia más y ahora nos enfrentamos a la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? La de los 10 mandamientos bíblicos, o sea, la de Éxodo 20, la de Deuteronomio 5 y la misma ley de los 10 mandamientos que no fue entregada a los judíos sino a Adán y Eva y luego repetida a los judíos. Y Cristo tiene una conversación con un escriba muy interesante para sacar el noble papel de la ley de Dios dentro del plan de salvación. Esto hoy es una controversia porque muchos afirman sobre la abolición de los 10 mandamientos. La única bronca, por decirlo así, con los 10 mandamientos es el cuarto, el sábado, porque los demás se aceptan tranquilamente. Pero miren esta conversación de Cristo en el tema que hoy se titula El mandamiento más importante. Lecciones de la Biblia. A continuación. Con el patrocinio de patreon.com/Daniel Herrera. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Texto, Marcos capítulo 12, versículo 28. Y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esta es una conversación muy interesante porque Cristo lo dice y luego el escriba repite lo mismo que Cristo ha dicho. Solo están repitiendo unos textos que uno encuentra en el libro de Deuteronomio, antiguos, antes de Israel, mucho antes. Pero ¿cuál es el tema de conversación? Él pregunta que cuál es el mandamiento más importante, como si hubiera uno por encima de otro. Cristo en su respuesta le demuestra que todos son importantes, porque como dice la Biblia, el que infringe un mandamiento infringió toda la ley. Eso dice la palabra de Dios. Y la respuesta de Cristo es en doble vía. El primer mandamiento y el más importante, en el versículo número 30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo, pareciera que fuera de segundo, es tan importante como el primero, es semejante a ese, es tan importante como el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué lección nos enseña Cristo? Toda la ley de Dios es importante. Todos los mandamientos de Dios son iguales porque reflejan dos tipos de amores. Tabla 1, mandamiento del 1 al 4, amar a Dios. Tabla 2, mandamiento del 5 al 10, nuestro amor al prójimo. Cristo está resaltándolo. Toda la ley es importante. Toda la ley va junta. No deberíamos confundirnos. Los judíos fueron mucho más allá. Creyeron que guardando la ley se salvarían. Y es lo que Pablo llama las obras de la ley. Pero nosotros cuando amamos al Señor, hacemos sus obras por buena voluntad. Cristo nos salva por su gracia. Y esa misma gracia nos da poder para obedecer. Y lo puso en tan importante connotación Cristo, que el siguiente versículo nos ayuda en el 34. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Y de qué estaban hablando? De la ley. Eso no es legalismo de Cristo. Si quiere, táchelo de legalista, pero no lo es. Lo que Cristo está diciendo es que cuando amamos a alguien, se nos nota. Y en querer hacer su voluntad, demostramos que le amamos para el camino de la salvación y que Él nos salva, no porque guardemos sus mandamientos, sino porque Él nos ama profundamente y quiere ver su carácter reflejado en nosotros. Oremos. Buen Señor, gracias por estas lecciones y ayúdanos a seguir estudiando para profundizarlas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.